Buenas, el día de hoy le vengo a hablar sobre los vectores con componentes rectangulares. Entonces podemos decir que todo vector se puede ligar a un sistema de coordenadas cartesianas con su punto de aplicación en el origen y expresarla como la suma de dos o más vectores mutuamente perpendiculares en las direcciones de los ejes de coordenadas. Las direcciones de los ejes de coordenadas tenemos nuestro eje Y y nuestro eje X. Estos vectores sumados reciben el nombre de componentes rectangulares del vector K. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar nuestro vector. Entonces, para aplicarlo al cuadro cartesiano, entonces sería nuestro vector, primero lo descomponemos. Componemos nuestro vector. Luego de haber descompuesto nuestro vector, debemos de hallar nuestras componentes en nuestros lados, que en nuestros lados sería el eje Y y el eje X. Aquí sería menos Y y menos X. Entonces tenemos que identificar nuestras componentes en nuestros lados. Entonces, aquí tenemos nuestra componente A en X y aquí tenemos nuestra componente en Y, A en Y. Luego de haber identificado nuestros lados los componentes de nuestros lados, vamos a hallar el valor. Entonces eso se dice de la siguiente manera: como no tenemos valores, vamos a plantear solamente la fórmula. Entonces sería la componente en X es igual a la magnitud del vector que nos vaya a dar cualquier ejercicio, que sería A por coseno del ángulo que nos plantee el vector. Al igual en nuestro componente en Y, sería AY es igual a A, que es el valor del vector, por seno del ángulo que nos da el ejercicio. Entonces decimos que ¿qué hacemos con el resultado que nos da la componente en X y la componente en Y? Entonces, con esos resultados vamos a proceder a hallar la resultante. Entonces la resultante sería de la siguiente manera. Entonces tenemos la resultante, que es igual a la suma de los vectores. Entonces tendríamos en este caso el vector A y podemos inventar que otro vector que sería un vector B de nuestros dos vectores. Sería que la resultante es la suma de los lados de los vectores. Entonces tendríamos que A en X más B en X. ¿Y qué significa en X? En nuestro lado X, luego lo ponemos en nuestro lado Y, entonces sería A en Y más B en Y, sería nuestro lado J. Entonces la suma de esas componentes en los diferentes lados nos daría la resultante en nuestro valor de X y en valor en Y. Bueno, a continuación vamos a desarrollar este ejercicio paso a paso para poder entender el tema de componentes rectangulares. Entonces, primero que todo vamos a identificar nuestros vectores que se encuentran en un plano cartesiano, con nuestro eje Y, nuestro eje X, menos Y y menos X. Entonces tenemos nuestro vector A con una magnitud de 7 newtons y un ángulo de 37 grados. Nuestro vector B, una fuerza de 9 newtons y un ángulo de 60 grados, y nuestro vector C con una magnitud de 9 newtons y un ángulo de 25 grados. Entonces, lo que primero debemos hacer, como dijimos en el ejercicio pasado, es la descomposición de nuestros vectores. Entonces descomponemos nuestros vectores. Entonces, luego de haber descompuesto nuestros vectores, lo segundo que debemos hacer es encontrar nuestras componentes en nuestros lados. Entonces tenemos en el vector A nuestra componente, el vector A en X, que sería A en X, y en nuestra componente del vector A en Y, que sería A en Y, al igual con nuestro vector B, nuestra componente en X, que sería Bx, pero como está al contrario sería negativa, y nuestra componente
en Y sería nuestro BY. Acá nuestra componente CY, pero como hacia abajo sería de forma negativa, entonces menos CY. Y en X sería nuestro CX. Entonces, luego de haber descompuesto y de haber identificado nuestras componentes en nuestros lados X y Y, el siguiente paso es opcional, que es la separación de los vectores para poder hallar el valor total de nuestras componentes en los diferentes lados. Bueno, listo. Después de haber separado nuestros vectores, lo que procedemos a hacer es la fórmula anterior que les expliqué, que es hallar el valor de nuestras componentes en los lados X y Y. Entonces tenemos que nuestra componente A en X es igual a la magnitud del vector, que son 7 newtons, por coseno del ángulo, que son 37. Eso nos daría un valor de la componente en X a 7 por coseno de 37, eso es igual a 5,59 y vamos a aproximarlo a 5,6 newtons. Esa componente en el lado X. Luego nuestro lado Y es igual a la magnitud del vector, que es 7 newtons, por seno del ángulo, que son 37 grados. Esto es igual a 7 por seno de 37. Es igual a 4,21, entonces seríamos 4,2 newtons en nuestro lado Y. Hacemos lo mismo con nuestro vector B. Entonces teníamos nuestro componente del vector B en X es igual a la magnitud del vector, que son 9 newtons, pues 9 newtons, pero como está en negativo, sería nuestra magnitud sería menos 9 newtons por coseno de 60 grados. Sería menos 9 por coseno de 60, eso es igual a menos 4,5 newtons. Luego hacemos con nuestra componente en Y, que es igual a 9 newtons por seno de 60 grados, y eso es igual a 9 newtons por seno de 60 es igual a 7,79, entonces si pasa de 6, entonces sería 7,8 newtons. Hacemos lo mismo con nuestro tercer vector, que es nuestro vector C. Entonces tenemos nuestra componente del vector en X igual a 9 newtons, que es la magnitud del vector, por coseno de 25, que es el ángulo, es igual a 9 por coseno de 25 igual a 8,15, entonces lo pasamos y la próxima sería 8,2 newtons. Luego hacemos nuestra componente en Y, que es igual, como está de forma contraria, se va hacia abajo, sería menos 9 newtons por seno de 25 grados, que es igual a menos 9 por seno de 25 igual a menos 3,8 newtons. Entonces, luego de hallar nuestros lados, vamos a proceder a sumar nuestros lados en X y en Y para hallar nuestra resultante. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente: hacer una tabla en la que lleve nuestros componentes en X y nuestras componentes en Y. Al mismo tiempo va a llevar nuestro vector A, vector B y vector C. Listo. Luego de haber hecho nuestra tabla, vamos a ubicar nuestros valores de las componentes. Que sería en nuestro vector A, nuestra componente en X nos dio un valor de 5,6 newtons, que sería 5,6 newtons. Nuestra componente en el lado Y, en el vector A, nos dio 4,2 newtons. Luego con nuestro vector B, nuestra componente en X nos dio menos 4,5
newtons y nuestro componente Y nos dio 7,8 newtons. Luego nuestro vector C, que nos dio, en X nos dio 8,2 newtons y en Y nos dio menos 3,8 newtons. Luego de haber ubicado nuestros valores, procedemos a hacer sumar los vectores. Entonces sería 5,6 menos 4,5 más 8,2. Este nos da un valor de 9,3 newtons. Luego en nuestro lado Y tenemos 4,2 más 7,8 menos 3,8. Eso nos da valor de 8,2 newtons. Luego de hallar nuestros valores en nuestros lados X y Y, procedemos a graficar nuestro resultante. Entonces, buscamos nuestra resultante. Esto graficamos, entonces podemos decir que eso sería nuestro resultante, que solamente conocemos los lados del resultante más no el valor, pues no lo conocemos, tampoco conocemos nuestro ángulo θ. Entonces, nuestro valor en X, la longitud del resultante valor en X nos dio 9,3 newtons y en Y nos dio 8,2 newtons. Entonces, aplicamos la fórmula de resultantes para poder hallar esta longitud. Tenemos que la resultante es igual a la raíz de las componentes al cuadrado. Entonces, X al cuadrado más Y al cuadrado. Por lo tanto, despejando las fórmulas, daría de la siguiente manera. Resultante es igual a raíz de 9,3 newtons, que es nuestro lado X, o sea, componente X, al cuadrado, más nuestro lado Y, 8,2 newtons al cuadrado. Eso nos daría un valor en resultante de, vamos a hacer esto. Entonces la resultante nos da la siguiente: raíz de 9,3 al cuadrado más 8,2 al cuadrado. Se nos da un valor de 12,39, le aproximamos a 12,4 newtons. La resultante es 12,4 newtons. Entonces este es nuestro valor en resultante. Luego no conocemos nuestro ángulo θ, entonces procedemos a hallar nuestro ángulo θ. Como bien sabemos, θ es igual a tangente a la menos 1 de las componentes Y sobre X. Entonces θ es igual a tangente a la menos 1 de Y, que nos dio 8,2 newtons, sobre X, que es 9,3 newtons. Eso nos da que θ sería igual a, entonces tenemos tangente a la menos 1 de 8,2 sobre 9,3. Eso nos da un resultado de 41,4 grados. Sería nuestro ángulo θ, que sería este de acá, 41,4 grados. Bueno, esta ha sido la explicación por el día de hoy. Espero les haya gustado mi video y hasta la próxima.